pendientes, ¿no es cierto?, referidos a la onda, ¿ya? Trabajamos esta imagen óptica, ¿no es cierto?, en donde percibimos distintos colores, ¿ya? Byron no sabíamos qué percibía aquí. ¿Qué colores percibe en este vestido, Byron? No, de vestido. Ya. Con. Dorado, café. ¿Y esta? Café. Celeste. Celeste con gris. Yo la veo azul con negro vestido, la veo rosada en blanco. Se ven distintas percepciones. Ya. Pero ¿era de estar sentado uno o de quitar frío hasta? Claro, la percepción de cada uno, pero no te cambia. Entonces también hablamos, ¿no es cierto?, de estos fenómenos referidos, ¿no es cierto?, al comportamiento de la luz y principalmente, ¿no es cierto?, el de refracción se refiere al cambio en el medio que va a estar experimentando la luz y va a estar generando también una percepción distinta. Por eso va a estar generando algunos fenómenos, ¿no es cierto?, que estuvimos revisando ayer, los espejismos. También se produce el fenómeno de la descomposición de la luz blanca, la cual al pasar por un prisma se determina, ¿no es cierto?, los colores por la diferente frecuencia que generan. Y también se separan en un ángulo distinto. Eso también ocurre, ¿no es cierto?, en los arcoíris. También vimos la absorción de los colores, o sea, de la luz, que permite, ¿no es cierto?, la formación de los colores. Como, ¿no es cierto?, el blanco es capaz de reflejar toda la luz, o sea, todos los colores, y el negro absorbe toda la luz, por lo tanto no refleja ningún color, y eso le permite también aumentar su temperatura. Y por último también hablamos de la difracción de la luz, en donde, ¿no es cierto?, la luz se comporta como una onda al pasar, ¿no es cierto?, por un nuevo foco. Y tenemos que se generó este experimento en donde se pudo observar, ¿no es cierto?, cómo se genera interferencia constructiva para formar zonas de luz y interferencia destructiva, ¿no es cierto?, entre las ondas para formar zonas de oscuridad. Y trabajamos, ¿no es cierto?, estas preguntitas de análisis. Y hoy día vamos a estar viendo, ¿no es cierto?, lo que nos faltó correspondiente a lo que son los lentes, ya cuáles son sus características. Vamos a estar viendo también unos videos que nos van a servir igual como para explicar, ¿no es cierto?, este funcionamiento de los lentes, ¿ya? Voy a aprovechar de buscar el video por mientras, porque no lo dejé buscar. Porque el que vimos fue en la tarde, ¿no es cierto? Sí, la verdad. También hablar sobre violencia subjetiva en farmacia. Yo llegué el canal que tenemos como autoridad, donde se dan los derechos todo por Ya, vamos a seguir el tiro, chiquillos.
Ahí está listo el video cargando. Entonces, ahora sí, las lentes van a ser estos objetos transparentes, ¿no es cierto?, que utilizamos algunas personas, que generalmente se caracterizan por ser de material de vidrio, cristal o también de plástico. Están limitados, ¿no es cierto?, por dos superficies a ambos lados, y en al menos de una de ellas es curva, presenta al menos una de ellas una curvatura. Y son capaces de formar imágenes de los objetos que se encuentran frente a ellas. Dependiendo de la forma que posee, van a ser de dos tipos, divergentes o convergentes, ¿ya? Aquí, chiquillos, para aprenderse, ¿no es cierto?, el nombre, el divergente quiere decir, ¿no es cierto?, como si es que pudieron ver la película, era como que tenía diferentes opciones, ¿no es cierto?, tenían diferentes poderes, algo así, diferentes características las personas. Esto pasa lo mismo con la luz, diverge la luz, se separa, ¿ya? Y convergente es que se unen en un punto los rayos de luz. Además, los lentes, ¿no es cierto?, se caracterizan porque son capaces de formar imágenes mediante el fenómeno, ¿no es cierto?, de la refracción de la luz, ya que tenemos, ¿no es cierto?, un cambio en el medio. Vamos a tener que la luz viene entrando, viajando, que diga, en el aire, y después pasa por, ¿no es cierto?, este vidrio. Entonces se refracta la luz, genera una imagen en los lentes, la cual les permitía ver, ¿no es cierto?, de otra manera a la persona. Incluso, ¿no es cierto?, la refracción del vidrio la señalamos acá, y, ¿no es cierto?, si la comparamos, el aire tiene una velocidad, o sea, un índice de refracción de 1.000029, y el vidrio tiene un índice de refracción mucho mayor. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la velocidad es menor. La velocidad de la luz en el vidrio es mucho menor. Acá estaba lo que les decía, ¿no es cierto?, con respecto a cómo se comporta la luz con estos tipos de lentes, en donde, ¿no es cierto?, los lentes divergentes van a estar separando los rayos de luz, y poseen una superficie central hundida, ¿no es cierto?, la guatita hacia adentro se puede decir también, pero, o también el centro más delgado. Los lentes divergentes se pueden estar señalando como que tienen el centro más delgado. Por otro lado, los lentes convergentes son aquellos que hacen juntarse a los rayos de luz en un punto, y van a tener, ¿no es cierto?, una forma más gruesa en el medio, ya en el centro. O la guatita hacia afuera también, como se suele decir. La refracción de la luz en las lentes divergentes, ¿no es cierto?, estas que tienen la guatita hacia adentro, se produce, ¿no es cierto?, al mirar un objeto a través de este lente, la imagen que se ve es más pequeña, ¿ya? Va a hacer que se vea más pequeña la imagen derecha, y como es más pequeña, ¿no es cierto?, se considera virtual, no real. Ya no tiene el mismo tamaño, por lo tanto, no es real, es virtual. Por otro lado, los lentes convergentes tienen una pequeña variación con respecto al punto en donde se encuentra el objeto que se está mirando. Estas son, ¿no es cierto?, las que tienen la parte gruesa al medio y actúan como una lupa. Ya la imagen que se forma depende de si el objeto está muy cerca o muy lejos delante del lente. Entonces vamos a tener, ¿no es cierto?, que si está ¿no es cierto?, cerca, vamos a estar viéndolo aún más grande, ¿no es cierto? Si está
a una medida mediana, ¿no es cierto? Vamos a poder verlo incluso hasta invertido, ya actúa como una lupa. Y eso va a depender, ¿no es cierto?, como dice acá, del lugar en donde se encuentre el objeto. Muy parecido, ¿no es cierto?, a lo que pasaba con los espejos que hablamos también en la clase pasada, en donde aparecían, ¿no es cierto?, los conceptos del foco y de la posición del objeto, ¿no es cierto?, el eje central de la curvatura también era importante para ir indicando algunas posiciones de estos fenómenos que se pueden dar en estos espejos. Entonces, a partir, ¿no es cierto?, de lo que sirven estos lentes, ¿no es cierto?, vamos a tener, ¿no es cierto?, que los lentes convergentes, que son los que están, ¿dónde están? Se me perdieron, acá. Lentes convergentes, ¿no es cierto?, tienen la parte más gruesa. No quería explicación, quería esto. Hacen, ¿no es cierto?, que el objeto se vea más cerca, como una lupa, ¿ya? Y por lo tanto se utiliza para la hipermetropía, ¿ya? ¿Por qué? Porque la imagen se forma detrás de la retina. Los lentes convergentes aumentan el tamaño de la imagen, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, tenemos que los lentes divergentes hacen que la imagen se vea más pequeña, ¿ya? Y con más nitidez. Eso permite, ¿no es cierto?, ver con mayor nitidez de lejos. Por lo tanto, se usa para la gente con miopía y va a hacer, ¿no es cierto?, que la imagen se forme delante de la retina. Entonces, a continuación, chiquillos, vamos a estar hablando de el ojo humano y cómo se comporta, ¿no es cierto?, cuáles son sus componentes, al igual, ¿no es cierto?, cómo nos referimos cuando hablamos del sonido, nos referimos al oído, ¿no es cierto?, vimos cuáles son sus partes, ¿no es cierto?, eso también va a entrar en la prueba, ¿ya? Y en este caso también vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, cómo el ojo percibe la luz y cómo, ¿no es cierto?, interpreta las imágenes. Sin duda, es muy sorprendente cómo el ojo humano es capaz, ¿no es cierto?, de formar imágenes, ¿ya? Es un lente convergente natural, ¿ya? En donde principalmente es el cristalino el que va a estar actuando como una lupa, y es un lente flexible que nos permite enfocar los objetos con precisión para poder verlos con nitidez, ¿no es cierto? Aquí cuando estamos leyendo algo, enfocamos las letras, ¿no es cierto?, vamos moviendo la vista y podemos ir leyendo. El ojo humano tiene una gran capacidad de acomodación que ayuda a enfocar las imágenes justo sobre la retina, debido a los cambios en la curvatura del cristalino. Entonces, en esta imagen, ¿no es cierto?, tenemos cuáles son algunas de sus estructuras principales. Aquí, ¿no es cierto?, tenemos un pinito que está siendo observado por este ojo, en donde vamos a tener que la estructura del cristalino va a estar recibiendo, ¿no es cierto?, toda la luz y lo que refleja, ¿no es cierto?, este pinito. Además, esta luz tiene que pasar por la primera capa del ojo, que es la córnea, y esta parte, ¿no es cierto?, son la pupila, que va a tener la capacidad de contraerse y expandirse dependiendo, ¿no es cierto?, la luz que quiera ingresar. La retina, ¿no es cierto?, va a ser todo este globo que está acá, en donde se va a poder formar la imagen, que va a tener una característica, ¿no es cierto?, que se va a hacer invertida, se va a formar en nuestro ojo.
y va a ser el nervio óptico el que la va a estar enviando, ¿no es cierto?, de la manera correcta, o sea, la va a estar enviando a nuestro oído a nuestro cerebro para que nuestro cerebro la interprete de la manera correcta. Entonces, ¿no es cierto?, acá tenemos que el cristalino, vamos a tener acá algunas de las estructuras que diga y sus características. Entonces, entre las estructuras que componen el ojo, ¿no es cierto?, habíamos nombrado a la córnea, que es esta primera estructura en donde la luz ingresa al ojo y es una estructura transparente, ya y que tiene una curvatura medianamente, ¿no es cierto?, y en ella se produce la primera refracción, ya el primer cambio de medio de la luz, ¿no es cierto? Obviamente viene del aire y va a ingresar a nuestra vista, entonces ahí tiene el primer cambio en el medio. Luego tenemos la pupila, y la pupila, ¿no es cierto?, habíamos dicho que es la abertura que se puede contraer o expandir para regular el paso de la luz. Ya aquí, ¿no es cierto?, pueden ver ustedes algunos videos al respecto y pueden ver cómo esta parte negra, ¿no es cierto?, del ojo se puede estar abriendo y contrayendo, depende, ¿no es cierto?, del foco, ¿ya? También del foco y de la luz que se recibe. También tenemos el cristalino, tiene una forma de un lente biconvexo y puede cambiar su curvatura debido a los músculos ciliares que lo están tirando de un lado y del otro. Ya lo sostienen. La retina es una especie de pantalla en donde se forma la imagen, pero se forma en forma invertida, o sea, al revés del objeto. Y luego tenemos al nervio óptico, que es el encargado de llevar impulsos eléctricos a las zonas específicas del cerebro. Ahí son interpretados como como las imágenes en su posición real. Entonces tenemos, ¿no es cierto?, que la formación de las imágenes se producen principalmente gracias a la refracción de la luz que se produce, ¿no es cierto?, en esta retina, ¿no es cierto?, que se va a formar esta imagen al revés, pero eso, ¿no es cierto?, lo va a estar permitiendo además, ¿no es cierto?, que la pupila puede estar regulando el paso de la luz, también, ¿no es cierto?, el foco, y también es el cristalino el que va a permitir que la imagen sea proyectada en esta retina, ya que actúa, ¿no es cierto?, como una especie de lente, y eso va a permitir, ¿no es cierto?, formar esta imagen a través de la refracción. ¿Ya? La imagen, ¿no es cierto?, va a llegar desde un punto, va a venir en el aire, ¿no es cierto?, reflejándose como la luz, y va a ser, ¿no es cierto?, el cambio en el medio, la refracción, lo que va a permitir, ¿no es cierto?, que esta imagen viaje más lento, se forme en esta retina y sea enviada, ¿no es cierto?, a través del nervio óptico al cerebro, ya de una forma muy rapidísima, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Imagínense, ¿no es cierto?, cómo debe ser también la velocidad de la formación de las imágenes. Por lo menos unos 200.000, o si es que no es la misma velocidad de la luz. Es instantáneo, ¿no es cierto? No tenemos un desfase. Pero sí, a veces, ¿no es cierto?, existen algunos defectos de la vista, principalmente, ¿no es cierto?, pueden ser provocados por algún gen, principalmente hereditario, o también algún problema
algún accidente puede estar generando, ¿no es cierto?, problemas en la visión. Y también, ¿no es cierto?, podemos estar señalando que el uso, ¿no es cierto?, prolongado a las pantallas, mucho brillo, también, sobre todo a largo plazo, va a estar generando problemas en la visión, cansancio, ¿no es cierto?, y por eso necesitan utilizar algunos lentes. Pero sí, ¿no es cierto?, hay personas que por hereditario, ¿no es cierto?, van a tener algunos problemas en la vista, principalmente, ¿no es cierto?, en la formación del ojo, ya alguna, ¿no es cierto?, estructura que va a estar diferente. Entonces, en la primera parte, ¿no es cierto?, tenemos que para un miope, que es una enfermedad, ¿no es cierto?, de la miopía, van a tener que el globo ocular, o sea, el ojo, es muy largo, es muy ovalado. Y eso, ¿no es cierto?, va a hacer que puedan estar viendo dificultosamente, ¿no es cierto?, las letras chicas, pequeñas, de lejos. Por lo tanto, una lente divergente aleja la imagen y la proyecta sobre la retina para poder, ¿no es cierto?, ver con mejor claridad. Por otro lado, el globo ocular de un hipermetropía o hipermetropía es más corto, es más pequeño, y va a necesitar un lente convergente que le permita acercar la imagen y proyectar, ¿no es cierto?, sobre la retina con mejor claridad. Vamos a ver un video, chiquillos, que va a estar mostrando igual mucho mejor también esta parte, ¿no es cierto?, cómo la imagen se va a estar formando en distintos lugares de la retina. Por eso van a necesitar un lente distinto. Por otro lado, estas enfermedades, ¿no es cierto?, de los ojos tienen un poco más que ver, ¿no es cierto?, con deterioro, sobre todo las dos últimas. Pero antes tenemos, ¿no es cierto?, el astigmatismo, en donde se caracteriza que el cristalino tiene una curvatura no tan regular, un poco, ¿no es cierto?, irregular, y eso genera una imagen media distorsionada, ¿no es cierto? Eso se corrige con lentes cilíndricos, un poquito más especializados en el foco. También tenemos un poco relacionado, ¿no es cierto?, con la percepción de los colores, que es el daltonismo. Ya que, por ejemplo, ¿no es cierto?, algunas personas tienen problemas para ver el color rojo. Ya lo ven de color verde o amarillo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, acá, como tenemos la imagen, puede ser complicado para ver, ¿no es cierto?, los semáforos. Pero tienen que saber la posición. Ya arriba siempre está el rojo, intermedio está el amarillo y abajo está el verde. Ya tienen que aprenderse, ¿no es cierto?, siempre la posición de los semáforos en vez de los colores, porque pueden estar daltónicos. Y aquí, ¿no es cierto?, hay una prueba que, ¿qué números ven ahí? Hay un número en este cuadro, ¿alguien lo logra ver? O sea, todos deberían verlo, de hecho. El que no lo ve, que lo diga mejor. ¿El número escribió? Sí. ¿Qué número es? No sé, yo diviso dos. Sí, ¿qué número es? 57. 57, sí, yo, 57. Parece un 5, ¿no es cierto? Y un 7. Y se supone, ¿no es cierto?, que para los daltónicos ese número no lo podrían ver porque no identifican el color rojo. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos la catarata, que ocurre, ¿no es cierto?, porque se empieza a perder la transparencia del cristalino, ya como se muestra acá en la imagen, ¿no es cierto?, y eso hace que se vea muy borroso, incluso ya no se pueda ver bien, mucho con claridad. Por último, tenemos el glaucoma, en donde tenemos un aumento de la presión dentro del ojo, y esto genera obstrucción de los conductos de drenaje, ¿no es cierto?, que tenemos en nuestro ojo,
que, ¿no es cierto?, se pueden estar generando después también afecciones a las partes del ojo, ¿no es cierto?, como son las que vimos acá, quería nombrar la pupila, ¿no es cierto?, que son estas aberturas que necesitan un movimiento. Y eso, chiquillos, con respecto a algunos de los defectos de nuestra vista, ¿no es cierto?, que pueden estarse generando algunos y otros ya son más hereditarios. Algunos se pueden operar, otros necesitan utilizar lentes solamente. También existen, ¿no es cierto?, los lentes de contacto que se utilizan, ¿no es cierto?, utilizan la misma tecnología que los lentes, ¿no es cierto?, de vidrio, pero son de otra material, ¿no es cierto?, y van de otra forma. Y acá, ¿no es cierto?, decíamos, algunas de las aplicaciones también de estos lentes es la lupa y el microscopio, en donde se usan lentes convergentes que aumentan el tamaño y eso permite ver, ¿no es cierto?, los microorganismos. Para el caso, ¿no es cierto?, de los telescopios, permiten ver también las estrellas, la luna, etc. Cosas de muy lejos o cosas muy pequeñas. Acá está el caso, ¿no es cierto?, de los telescopios que utilizan distintos tipos de lentes para poder captar, ¿no es cierto?, las imágenes lejanas, utilizando un sistema de lentes convergentes en los que la luz se refracta y permite mostrar los objetos lejanos mayores y más brillantes. Tenemos de dos tipos. Ese era el refractor y el otro es el reflector, que es el que está acá, en donde tenemos esta abertura por arriba. Es un telescopio óptico que utiliza espejos en lugar de lentes, sobre todo este va a ser un espejo, y este también, para enfocar la luz, ¿no es cierto?, y formar imágenes. El primer espejo refleja la luz y le envía al espejo secundario hasta que le envíe al ojo. Tenemos una mezcla también de espejos llamado catadióptrico, de espejos y lentes. Entonces, vamos a estar compartiendo ahora un video para posteriormente trabajar una actividad relacionada, ¿no es cierto?, a las actividades complementarias que están ahí en el PPT. Este video igual les va a servir para la pregunta. También el video, ¿no es cierto?, les va a poder estar aclarando un poco la pregunta esencial. Está el silencio. El ojo y los instrumentos ópticos. Primero veamos el funcionamiento del ojo. Para ello, inicialmente las partes del ojo. La parte externa del ojo es la córnea. Este actúa como un lente convexo y desvía los rayos de luz hacia un mismo punto. Pues está el iris, que se encarga de contraer o dilatar a la pupila para controlar la cantidad de luz que entra al cristalino. El cristalino agranda o reduce su curvatura para enfocar los objetos que se están viendo. Posteriormente está la retina, que crea la imagen de lo que se está viendo. Pero para poder ver las cosas hay una serie de pasos que se siguen en el ojo. Primero, la luz que hay en el exterior pasa por la córnea, que actúa como un lente convexo, que es este. Entonces, lo que hace la córnea es juntar los haz o rayos de luz y los manda a un mismo punto, así como lo acabas de ver en este lente convexo. Luego la luz pasa por el iris, que se dilata o se contrae. Esto es para regular la cantidad de luz que entra al ojo.
El cristalino tiene la función de enfocar los objetos. La luz hace posible que los objetos puedan proyectarse en nuestros ojos. De esta manera podemos ver lo que hay frente a nosotros. Pero cuando la luz llega a la retina, se crea una imagen invertida y de menor tamaño. Es decir, dentro de nuestro ojo, las imágenes que vemos están al revés y mucho más pequeñas que en la realidad. Pero si te estás preguntando cómo es que entonces vemos las cosas de manera correcta y no pequeñas o volteadas, Bueno, eso es porque la imagen pasa por el nervio óptico para llegar al cerebro. Y en el cerebro la imagen se rectifica, volteándola y rectificando cuál es su tamaño original. enviando Esta información para que nosotros la podamos percibir o ver de manera correcta. Es bastante interesante lo que hacen nuestros ojos y cerebro para que podamos ver todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Miren lo que sucedió, en serio, $482,118 en el primer... Pero ¿sabías que nuestro ojo y su función es muy parecida a la cámara fotográfica? Como puedes ver en esta imagen, la cámara tiene algunos lentes, que nuestros ojos serían la pupila y el cristalino, y la retina sería la película de las cámaras fotográficas de antes. ¿Ya viste que la cámara, al igual que los ojos, perciben la figura a la inversa o al revés? Aunque nuestro ojo es extraordinario, en ocasiones hay cosas que no podemos ver y para ello necesitamos de los instrumentos ópticos. Los instrumentos ópticos hacen uso de estos dos tipos de lentes que son los que te explicaré. Asimismo, son los que se usan para fabricar los lentes. Comencemos viendo los lentes convergentes, que son estos. Las lentes convergentes son aquellas que son más gruesas en su parte central y más delgadas en los bordes. Como consecuencia de ello, concentran, es decir, hacen converger en un único punto los rayos de luz. Este es el eje principal de los lentes convergentes. Los rayos o haz de luz entran en este lente, pero al ser más grueso en su centro, lo que sucede es que todos los rayos de luz se concentran o van hacia el centro o el eje principal de este lente. Este punto en el que se juntan recibe el nombre de foco o foco-imagen y se representa con la letra F. Las lentes convergentes son también llamadas positivas y este tipo de lentes hacen que las imágenes se vean más grandes. Este es el objeto de tamaño real y es como lo vemos. Pero cuando ponemos una lente convergente en el ojo y el objeto, lo que hará la lente es ampliar la imagen del objeto, haciendo que lo que podamos ver sea más grande. Las lentes convergentes son utilizadas en las lupas, haciendo los objetos de un tamaño mayor a lo que son originalmente. Además, las lentes convergentes se utilizan como lentes de aumento. De igual manera, son utilizados por los microscopios y los telescopios. Todos estos son instrumentos ópticos que usan lentes convergentes. Ahora veamos los lentes divergentes. ¿Qué son estos? Son también llamados lentes negativos. En este tipo de lentes, sus bordes son más gruesos que el centro. Este que estoy marcando de rosa es su eje principal. Los rayos o haz de luz atraviesan la lente y desvían su trayectoria, separándose hasta demostrar. Se llaman divergentes porque no se juntan, más bien se separan. Así es como vemos originalmente este carro, pero cuando ponemos un lente divergente entre el ojo y el objeto, entonces el objeto se ve más pequeño que el objeto real. Estas imágenes que se forman se les llama imagen virtual, ya que no son reales, solo son producidas por el tipo de lente que estamos usando, pero no las podemos tocar así de pequeñas. Tanto los lentes convergentes como las divergentes son utilizadas para elaborar los lentes que utilizamos comúnmente. Cada uno de ellos tiene una función, por lo tanto pueden ser utilizados para mejorar los problemas visuales.
En una visión normal, los rayos de luz y las imágenes de los objetos se enfocan y proyectan sobre la retina. Y esta es la visión normal. Es cuando las personas no tienen problemas para ver. Pero un problema visual es la miopía, que es cuando las personas pueden ver bien lo que está cerca, pero lo que está lejos lo ven borroso, como aquí, que la niña que está cerca se ve bien, sin embargo los árboles que están lejos se ven borrosos y no se logran distinguir bien. En la miopía los objetos se enfocan delante de la retina. Para que las personas que tienen este tipo de problemas visuales puedan ver bien, requieren lentes. Así es como ve una persona con miopía y sin lentes. Para ello se deben usar lentes divergentes. Haciendo uso de ellos, la persona vería así, que sería una visión normal. Otro de los problemas visuales más comunes es la hipermetropía. Esto es cuando las personas ven borroso lo que está cerca de ellas, pero lo que está lejos lo pueden observar con claridad. Esto es porque el enfoque de la imagen observada se encuentra detrás de la retina. Para que las personas con hipermetropía puedan tener una visión normal, es necesario hacer uso de lentes convergentes. Esto permitirá ver con claridad los objetos que están cerca y los que están lejos. Espero te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre los lentes y los usos que se les da para mejorar la visión. No olvides suscribirte. Ya, le dejamos en el chat también, chiquillos, el video para que lo puedan ver, ¿no es cierto? Si es que lo necesitan para la pregunta esencial, también les sirve. Y entonces vamos a estar ahora viendo esta última actividad, la vamos a estar trabajando ahora en conjunto, en honor al tiempo y también para dejarles tiempo para la pregunta esencial. Voy a aprovechar, ¿no es cierto?, que ya la tengo realizada. Se me olvidó borrarla, la borro. No, borrarlo. Dejar de completar. Sí, el video que acabamos de ver les va a servir bastante para la pregunta esencial. De hecho, todo lo que dice ahí la personaje les sirve muchísimo. ¿Bien? Vamos más rápido. Ya. Entonces dice, estas preguntas complementarias de análisis, señala cuáles son las características de las lentes. ¿Ya? ¿No es cierto? Como característica podemos darle que tienen distintas formas, ¿no es cierto? Distintas formas pueden ser convergentes o divergentes. Eso es una característica. Otra característica, ¿no es cierto?, que es que van a tener la capacidad de refractar la luz y eso les va a permitir, ¿no es cierto?, formar imágenes en ellas. Refractar la luz y formar imágenes. Eso parecía, ¿no es cierto?, en la primera descripción de los lentes, donde tenemos, ¿no es cierto?, que es capaz, ¿no es cierto?, de refractar la luz. Luego dice que puedan estar identificando cuáles son las principales componentes del ojo, ya que lo traten de identificar en esta estructura que está acá, como puede ser, ¿no es cierto?, cuál es la primera capa. Vamos a tener, ¿no es cierto?, a la córnea. Claro, la que está más arriba, ¿no es cierto?, es más práctica, ¿no es cierto?, para ir completando. Las principales, ¿no es cierto?, son las que trabajamos acá: el cristalino, la retina, el nervio óptico, la córnea y la pupila, ¿ya? Porque acá igual se muestran otros como la esclera,
el humor vítreo, el iris. El nervio óptico es que manda como la señal al cerebro, ¿no? Claro. Para que vea la imagen. Sí, en el caso del oído también teníamos un nervio auditivo, ¿no es cierto? Que también tenía que llevar todo al cerebro. Es el cerebro al final el que logra interpretar bien las imágenes. Y por último, otra pregunta dice, explica la relación que tiene el cristalino con una lupa. ¿Cómo se pueden relacionar esos dos conceptos? Para ello, ¿no es cierto? Vemos la definición del cristalino y es que tiene una forma biconvexa. ¿Qué significa que sea biconvexa, ¿no es cierto? Que va a tener la forma, ¿no es cierto?, como de un lente convergente. Y eso, ¿no es cierto?, va a estar permitiendo que el cristalino actúe como una lupa. Ya los lentes convergentes, ¿no es cierto?, aumentan el tamaño de la imagen. Ahí aparece. Ahí está la relación. Es como un lente convergente. Y también, como una lupa, ¿no es cierto?, aumenta el tamaño de la imagen. Y eso, chillos, con respecto a estas actividades. Ya eran cortitas, ¿no es cierto? Más que nada, señalar las características de los lentes y algunos de los componentes del ojo humano. Por último, tenemos la pregunta esencial de la semana número 20, en donde, ¿no es cierto?, tenemos unos casos. 2 personas visitan al oftalmólogo debido a que se sienten que su vista no está del todo bien. Andrés, que puede leer perfectamente el diario, pero no aprecia bien los letreros del autobús. Mónica señala que puede leer los letreros de los cruces de las calles desde lejos, pero tiene dificultades para estudiar, pues no distingue bien los párrafos. Al respecto, identifica y señala características del problema ocular. Y la letra B, indicar qué tipo de lente debería usar cada uno de ellos y explicar la respuesta. Ya deben señalar para qué les sirve el lente, según, ¿no es cierto?, lo que señalamos aquí. Hay uno que ve bien de lejos, está de cerca, que ve más de lejos. Ya. Claro, acá, ¿no es cierto?, tenemos partes de la respuesta, ¿no es cierto?, en la diapositiva número 23. Y también, ¿no es cierto?, en donde tenemos acá cuáles son los tipos de lentes. Donde salen como los más bajitos, salen como la dificultad de la vista. También lo de la filosofía. Eso. Ahí también, ¿no es cierto?, aparece el lente que tienen que utilizar. Eso, chicos, con esta diapositiva pueden responder la pregunta esencial. Se pueden apoyar también en el video que vimos. Aquí de lejos y acá de cerca. Ya, con eso tienen la...